Epa, si estás pensando en migrar a Canadá y más específicamente a Vancouver en la provincia de British Columbia, te tengo 5 tips que te van a ayudar no solo a ahorrar dinero, a ahorrar tiempo, sino también a evitar cometer los mismos errores tontos que yo cometí. Vamos con eso. Tip número 1. Vancouver es caro. Esto tal vez ya lo sabías, tal vez no, pero te lo digo. Vancouver es una de las ciudades más caras de Norteamérica y del mundo. Aquí los alquileres son altísimos, la comida es costosa, salir a comer es mucho más caro, el transporte cuesta dinero. Todo puede ser costoso, sobre todo para alguien que viene llegando y que solo tiene sus ahorros. Así que aquí te dejo algunas de las cosas que yo hice y que sigo haciendo para ahorrar dinero en Vancouver. Primero, haz un presupuesto claro y trata de respetarlo. En una hoja de Excel anota todos tus gastos fijos. Alquiler, teléfono, internet, electricidad, transporte, guardería o cualquier otro que tengas mes a mes. Agrega también un monto dedicado para compras de supermercado, comida, aseo del hogar, etc. Y asigna un presupuesto, aunque sea pequeño, para gastos variables como entretenimiento, salir a comer, ir al cine o lo que sea que te gusta hacer en tu tiempo libre. Luego agrega tus ingresos mensuales. Si no tienes trabajo aún, incluye lo que tienes de ahorros. Así vas a saber exactamente cuánto gastas y en qué. Una vez que tienes tu presupuesto inicial, lo puedes ir ajustando y mejorando en la medida en que encuentres formas de ahorrar dinero mientras aumentas tus ingresos. Segundo, comprar en tiendas como Costco, Walmart, No Frills o Dollarama. Yo compro el 90% de mi comida aquí, en Costco. Es más barato porque vendes al mayor, es una cadena mayorista que está en las principales ciudades de Norteamérica y te permite ahorrar mucho dinero por comprar en bulto, comprar productos con presentaciones mayores, más grandes. Por ejemplo, compras 3 kilos de carne molida en lugar de comprar medio kilo en el supermercado. Aquí te sale mucho más barato, la congelas y tienes comida para un mes. Yo compro acá todo lo que es carnes, pescados, quesos, lácteos. Compro también artículos para el hogar como detergente, lavaplatos, papel sanitario, servilletas, ese tipo de cosas. Aquí es perfecto, te vas a ahorrar un buen dinero. Si quieres vamos a entrar y te muestro un poco. Hello. Costco es un mayorista, así que vas a conseguir cosas como estas. Grandes cantidades en un empaque grande, pero si eso es mucho para ti y quieres comprar cosas más pequeñas o compras de último minuto, te recomiendo que vayas a lugares como Walmart o No Frills, que tienen precios también bastante buenos. Y también date una vuelta por Dollarama o Dollar Tree, que son negocios chinos que tienen cosas súper baratas que quizás te pueden salvar en un momento de necesidad y a un precio que, bueno, como lo dice el nombre, es bastante barato. Cocina en casa. Vancouver tiene una increíble oferta gastronómica de todas partes del mundo. Aquí consigues comida japonesa, italiana, vietnamita, filipina, francesa, literalmente lo que quieras. Pero aquí salir a comer, y especialmente cuando estás recién llegado, puede ser un lujo muy costoso. Cocinar en casa te va a ahorrar mucho dinero y unos cuantos kilos de más. Busca donaciones. Aquí en Canadá es muy común que la gente regala cosas que ya no usa y que están en perfecto estado solo para deshacerse de ellas. Facebook Marketplace es el lugar perfecto para buscar este tipo de donaciones. Con un poquito de suerte puedes amoblar tu nuevo hogar sin gastar un solo dólar. Ojo, no es que en Canadá no se gane bien, ¿no? Ojo con eso. Lo que pasa es que toma tiempo establecerse, empezar a ganar un buen sueldo, un buen ingreso, hacer negocios. Y ahí es cuando tú empiezas a ver el por qué la calidad de vida en esta ciudad y en este país es tan alta. Pero cuando estás recién llegado te toca ahorrar como sea. Hay que darle nomás. Tip número 2, trae todo lo que puedas de tu país. Primero, trae ropa waterproof o impermeable. Este tip es específico para Vancouver porque aquí llueve muchísimo. Y no es esa lluvia que te va a empapar, esa lluvia tropical, tormenta tropical súper fuerte, no. Es una lluvia que no moja pero empapa, como dicen.
y necesitas tener ropa adecuada para eso. No cualquier chaqueta, por más que abrigue, va a ser a prueba de agua, así que busca una buena. Igual zapatos, botas impermeables, waterproof, súper importante. Hay algunas que dicen water repellent o repelentes de agua, esas no funcionan igual, esas no te van a proteger y te vas a mojar los pies, créeme. Aquí la gente se viste por capas, es decir, tienen una camisa ligera, luego se ponen un suéter encima, por ejemplo, y encima se ponen su chaqueta oficial, su chaqueta de invierno. Eso les permite a ellos, cuando llegan a un lugar más caluroso, donde hay calefacción, quitarse una primera capa o quizás la segunda capa y mantenerse a una temperatura constante. Si solamente tienes un abrigo pesado encima y no tienes una segunda capa, vas a pasar frío o vas a empezar a sudar, lo cual es terrible en invierno. Y por último, también trae ropa de verano, porque esto no es solo invierno, Canadá no es solo frío, y Vancouver en particular tiene un clima bastante templado, así que vas a necesitar franelas, shorts, jeans y cosas más frescas durante el verano. Medicinas. Aquí en Canadá muchos medicamentos requieren una orden o un récipe médico, y además son carísimos. Si tienes alguna condición médica o problema de salud, te recomiendo comprar tus medicamentos habituales en tu país de origen. Compra lo suficiente para unos 3 o 6 meses y así te olvidas de eso por un tiempo. Incluye también cosas básicas como aspirinas, pastillas para la fiebre, dolor de cabeza o antigripales que, aunque no necesitan de un récipe médico, probablemente sean más baratas en tu país de origen. Celular liberado. Lamentablemente en Canadá es común que las empresas de telefonía celular no te den acceso a los mejores planes telefónicos o financiamiento si acabas de llegar o si no tienes una residencia permanente. Por eso es preferible que traigas tu celular liberado desde tu país en lugar de comprarlo apenas llegues a Canadá. Tip número 3. La falta de sol es real. Vancouver durante el invierno puede ser súper gris. Aquí llueve mucho y durante el invierno el sol sale muy tarde, a veces a las 8 de la mañana, y se pone tan temprano como a las 4 de la tarde. Por lo tanto, puede pasar que vayas al trabajo de noche y salgas del trabajo de noche y nunca veas el sol. Y esa falta de sol eventualmente puede afectarte incluso en tu salud mental. Para eso te recomiendo hacer lo siguiente. Primero que nada, mentalízate para el invierno. Ahora que sabes un poco más sobre la falta de sol en invierno en Vancouver, recuerda que si empiezas a sentirte triste, sin ánimo, sin ganas de hacer nada, puede que no sea porque extrañas a tu familia o porque Canadá no te quiere. Es muy probable que sea el clima y la falta de sol lo que te esté afectando, porque no estás acostumbrado. Toma vitamina D. La falta de exposición al sol puede generar deficiencia de vitamina D, y de ahí puede venir la depresión. Comienza a tomar suplementos de vitamina D3 desde tu país de origen y trae una buena dotación contigo para que puedas seguir tomándola todos los días en Canadá. Busca una vivienda bien iluminada. Cuando estés buscando un lugar para vivir en Vancouver, dale preferencia a casas o apartamentos que tengan mucha luz natural. Eso te va a ayudar mucho en los días de invierno. Y por último, aprovecha los días soleados. En invierno, cuando salga el sol, tú sales de la casa. No te quedes en la cama viendo Netflix. Yo sé que eso es lo que provoca, pero créeme, los días soleados en invierno son los mejores para salir a disfrutar de la ciudad de Vancouver, que es, por lejos, una de las más bellas del mundo. Tip número 4. La ubicación sí importa. La zona donde decidas vivir puede tener un impacto importante no solo en tu calidad de vida, sino también en tu bolsillo. Si vienes a estudiar o si ya tienes un trabajo asegurado, lo ideal es buscar vivienda lo más cerca posible de tu college u oficina. Y por supuesto, si puedes ir caminando, te vas a ahorrar mucho dinero en transporte público o en Uber. Ahora, si no consigues nada tan cerca, al menos asegúrate de que el lugar que elijas tenga fácil acceso a transporte público. Idealmente cerca del SkyTrain o de la línea de buses que necesitas para llegar fácilmente a tu destino todos los días. Si estudias en Downtown, por ejemplo, no alquiles apartamento en ciudades como Surrey o North Vancouver. Si bien la primera tiene acceso fácil a transporte público, tanto buses como SkyTrain, ir de Surrey al centro te puede tomar más de 1 hora todas las mañanas. Mientras que North Vancouver, por estar separada por mar de Downtown, te obliga ya sea a tomar el Seabus, que puede estar súper lleno en hora pico, o buses que tienen que atravesar los puentes donde el tráfico en las mañanas es terrible. Hay 7 cosas, 7 trámites que tienes que hacer apenas llegues a la ciudad de Vancouver. Entre ellos está, por ejemplo, aplicar al SIN, al MSP o al BCID. Si no sabes qué significan todas esas siglas, tranquilo que no eres el único.
Lo bueno es que tengo un video donde te explico cada uno de esos 7 primeros trámites con lujo de detalle. Te dejo el link en la descripción para que vayas a verlo. Y bueno, en conclusión, migrar a cualquier país, ya sea Canadá o cualquier otro, requiere de planificación, de estrategia, de investigación y de tiempo. Por eso espero que estos 5 tips que te di al menos te sirvan de algo en ese proceso. Si te gustó el video, haz lo que todo el mundo hace, comenta, suscríbete, compártelo, dale like. Y por último, te dejo con una frase para despedir, que no es mía, pero que me gusta bastante y creo que aplica para este video. Ningún país es perfecto. Cuando migramos, solo cambiamos unos problemas por otros. Tú eliges qué problemas prefieres.